Hola, muy buenas a todos. Estoy aquí, Mario Ceituno, junto a todos los del equipo del podcast. Estaba aquí Bacano, preséntate Bacano. Mejor conocido como Alejandro. Y Daniel, aquí por primera vez en el podcast, así que bueno, encantado. Bueno, le damos la bienvenida al colisionador de ideas a nuestro vicedecano Miguel Ángel Hidalgo. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de, pues hablar un rato con vosotros y transmitiros, pues todas las dudas o cuestiones que me podáis plantear. Muchísimas gracias por venir. Nada, un placer, de verdad. Y empezamos por una preguntilla así sencillita cuéntanos un poco cómo llegaste aquí, o más bien del tema de investigación, cómo llegaste a este mundillo. Pero mi experiencia personal, ¿te Claro. refieres? Bueno, yo desde siempre, casi desde los últimos cursos, en mis tiempos no existía bachillerato, sino era pues BUP, pero desde siempre me había atraído la física y sobre todo la ciencia en general, pero en particular la física. Entonces, desde casi tuve claro hacer la carrera. Dudaba entre matemáticas y física, pero al final me decanté por la física. Desarrollé mis estudios en la Universidad Complutense, en la Facultad de Física. Y luego uno cuando entra inicialmente pues se plantea sobre todo física teórica, que es muy llamativo, o astrofísica, pero luego la verdad es que al final derivé hacia la especialidad. En aquella época había especialidades, eran 5 años, y de física de estado sólido, física de la materia condensada. Sin embargo, una vez hice mi trabajo de tesis sobre ello, y en principio uno pues se planteaba seguir esa línea de investigación, pero tuve la posibilidad de recalar aquí en la Universidad de Alcalá, en el departamento de física, y aquí no había nadie casualmente que se dedicara a física de estado sólido, ni nada relacionado, ni incluso cosas relacionadas con física teórica, con lo cual todo el mundo aquí ya había una tradición muy larga de dedicación al espacio. Fueron de los primeros proyectos. Juan Sequeiros, que era el catedrático de este departamento, fue de los primeros proyectos ya a nivel europeo en los que participaba España. Era en concreto en el SOHO, un satélite para mirar directamente al Sol, y que sigue funcionando de hecho todavía. Y bueno, pues de alguna forma me sentí obligado y también interesado, por supuesto, a introducirme en el mundo de la astrofísica, a introducirme en el mundo de la física solar. Y decidí cambiar mi línea de investigación y me dediqué directamente había bastante gente, la gran mayoría de las personas que trabajaban aquí en el departamento de física se dedicaban a eso, a física solar, y decidí integrarme. Y bueno, pues ya desde entonces, hace muchos años ya, pues hasta la fecha dedicado a física espacial, a física solar y un poquito a la astrofísica. O sea que no sé si me he alargado mucho, vosotros me decís. No, está perfecto, muchísimas gracias. Y ahora mismo, tu línea de investigación actual, yo es que, claro, he visto alguna cosilla que has ido enseñando a lo largo del curso, etcétera, porque eres nuestro profesor al fin y al cabo. Sí. Y además, en las charlas que nos van haciendo, he visto que algunos esquemas de qué estás estudiando. Pues yo la verdad es que, pues retomando un poco la historia que os acabo así más o menos de esbozar, empecé a trabajar con una persona que tenía un problema relacionado con las estructuras de emisiones magnéticas que aparecen como consecuencia de las emisiones de masa coronal solar. Y de hecho fue el enganche mío para empezar a trabajar en esta línea de investigación. Empezábamos casi, y además sin frivolidad ninguna, pues en la tertulia de café a hablar sobre el problema que tenía, un poco de analizar esas estructuras magnéticas que provenían del Sol. Y yo casi era, pues, en plan un poco comentario de café. Pero poco a poco me fui interesando y nos fuimos profundizando. Bueno, esta persona, que es una compañera nuestra actualmente, la doctora Consuelo Cid, pues empezó a hacer la tesis conmigo, porque ya me decidí, digo, bueno, pues vale, venga, me meto, y ella tenía interés en trabajar en ello. La tesis del doctorado. La tesis de doctorado, exactamente, para alcanzar el grado de doctora, en este caso doctora, por supuesto. Y empezamos a trabajar sobre esas estructuras magnéticas y a modelizar analíticamente. Es decir, en aquella época era un fenómeno que no se tenía muy estudiado, no había mucha información, porque os estoy hablando de la década de los 80,
pues todavía la detección de satélites, todos los detectores y la información que se extraía, pues no vamos a decir rudimentaria, pero que no es ni muchísimo menos la referencia que tenemos actualmente, con todo lo que incluso se trasciende en las noticias y demás. Y pues era mucho más complicado manejar esa información, no había esos programas, esa capacidad en ordenadores, servidores, en computación para hacer los estudios que ahora sí que son viables, y era todo como mucho más artesanal. Desde mi punto de vista, mucho más bonito para un proceso de aprendizaje, pero bueno. Entonces había que trabajarse los datos y era difícil porque pues había que descargárselo, ver unas representaciones muy rudimentarias en las pantallas de los ordenadores. Y empezamos a intentar indagar y estudiar y profundizar. Era, ya os digo, un tema bastante nuevo, porque era algo que ya se empezaba a tener información, datos, y se empezaba a entrever qué había detrás. Y nosotros nos montamos en ese tren y empezamos a investigar en lo que se llaman generalmente estructuras magnéticas, nubes magnéticas, pero que están todas asociadas con las emisiones, estas explosiones que se producen en el Sol, que aparecen, son muy espectaculares, y que son estructuras de plasma confinadas gracias al campo magnético, y que vienen hacia la Tierra, con las que vienen a la Tierra, lógicamente, y que, bueno, pues dan lugar, siempre lo damos como referencia, dan lugar a esas auroras boreales que tanto nos maravillan y demás. Es una de las consecuencias. Entonces nos metimos, y la idea fundamentalmente, mi trabajo es básicamente teórico, en el sentido de que yo colaboro en los proyectos más de tecnología, porque nosotros en el departamento nuestro de física y matemáticas colabora estrechísimamente desde siempre con el departamento de automática en todos estos proyectos espaciales. Ellos se dedican lógicamente más a la parte de instrumentación y de software y demás, pero nosotros luego lo que hacemos es participamos con ellos en estos proyectos europeos y de la NASA, y lo que hacemos luego nosotros es aprovechar esos datos para hacer nuestros estudios, a profundizar en la física. Entonces decidimos meternos, pues casualmente, por la doctora Consuelo Cid, que ya me abrió un poco el camino de decir, es que tengo este problema y demás. Digo, pues vamos a profundizar. Y entonces es una línea que ha ido a más hasta la fecha, porque lógicamente cualquier línea de trabajo en ciencia, a medida que uno le parece que se va a cerrar, todo lo contrario, se va abriendo. A medida que profundiza en ello, se van abriendo multitud de posibilidades de estudio y de investigación. Entonces, básicamente, así un poco por resumir, estructuras magnéticas en el viento solar provenientes del Sol es básicamente mi línea de investigación, modelizarla teóricamente, ese tipo de estudios, y contrastar lógicamente con las medidas que se ven y se observan del medio interplanetario. Si me decís que me alargo mucho, No. Estás hablando de cómo empezaste en el mundo de la investigación y qué es lo que te interesó. Queremos profundizar más en cómo fue tu primer paper, cómo fue el redactarlo, cómo fue llegar a él. Bueno, fue un sudor. Y además es que ahora las referencias que hay, desde hace ya muchos años afortunadamente, pero pues ya son muy diferentes a justo ese primer paper, porque luego empezaron a cambiar a partir del tercer paper. Ya cambió y ya se hacía todo más informatizado. Pero el primer paper que yo publiqué a finales de los 90, resulta que, bueno, era el funcionamiento de todas las revistas. Es decir, tú mandabas el trabajo por correo ordinario. O sea, esto de mandarlo por correo electrónico y tal, no es que no existiera, se empezaban a mandar correos electrónicos en esa época, pero eso no era, las revistas eso ni muchísimo menos lo tenían totalmente, no tenían un protocolo de ese tipo de cosas. Entonces tú mandabas por correo en un sobre, tú lo hacías en Word, claro, con tu carta, y diciendo, bueno, pues presentamos, enviamos este trabajo a la revista y tal. Entonces, lógicamente, os podéis imaginar que ahora las revistas, incluso con la competencia que tienen, procuran tener una primera resolución sobre el trabajo, una decisión sobre el trabajo que hayas enviado en 3 semanas, más o menos. Y además tienen mucha competencia, y entonces a los revisores nos presiona mucho para que leamos los trabajos y lo evaluemos. Pero en aquella época, os podéis imaginar, os estoy hablando que no es tan larga, no es tan lejana, pero finales de los 90, principios del 2000,
Pues mandabas todo el correo, y pues se podían pasar hasta que tenías la primera decisión, 3 meses o 4, por carta, claro, te lo mandaban por carta. Entonces tú, si hacían la revisión y te ponían pegas, tú respondías y volvías a mandar por carta con la nueva versión y demás. Total, que os podíais imaginar que eso era un proceso de un año o año y pico para mandar realmente, a lo mejor tenerlo aceptado el trabajo. Y luego, además, la información ahora uno se descuelga, recibe alertas de las distintas revistas en las que uno se suscribe o la que está inscrito sobre los trabajos que se publican y demás. Pero antes no, antes te jugaban un papel crucial los congresos. Ahora se ha diluido un poco, pero era crucial porque era donde realmente conocías a la gente que trabajaba en el ámbito tuyo, y luego se llevaban lo que se llamaban separatas. Luego os enseño algunas separatas que eran cuadernillos del artículo que tú habías publicado ya. Tú lo dejabas el montón al lado de tu póster, por ejemplo, para que la gente lo cogiera y se lo llevara y tuviera acceso más fácilmente que el hecho de la suscripción, porque había gente muchas veces que eran caras y no se suscribían a las revistas, pero tú allí te mostrabas tu trabajo, tú llevabas esas separatas y la gente se lo llevaba, era gratis para la gente, para que tuviera tu artículo y pudiera citarlo, que al fin y al cabo vivimos en gran medida de las citas del resto de investigadores. Eso da también un poco una referencia de si tu trabajo es interesante o puede llegar a ser interesante. Si te citan suficientemente, no quiere decir mucho, pero sí que te citan, pues bueno, el trabajo tiene cierta relevancia. Si no te citan, a lo mejor no es malo, pero bueno, no ha tenido tanta difusión. En aquellos congresos, en vez de merchandising, lo que regalaban era material literalmente era gracioso porque eran los pósters, pues eso sí que se mantiene. En unos paneles tú ponías los pósters y al lado tú te ponías, o lo llevabas en una cartera, o había gente que lo dejaba ahí al lado en el suelo, debajo del póster, para que lo cogiera, y llevabas eso, pues ya si queréis luego para que hagáis una foto, si queréis, pues lo que era un trabajo mío, pues una separata, lo que se llamaban separatas de los trabajos, y era la forma de tratar de aprovechar los congresos para difundir tu trabajo más fácilmente, porque pues las revistas muchas veces ahora tenemos acceso facilísimo, comodísimo, pero antes eran en bibliotecas centrales, en las universidades, en los centros como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y hombre, no podías estar constantemente, no había el acceso, por supuesto, informático, entonces tenías que desplazarte y no te estabas desplazando constantemente. Entonces aprovechabas en gran medida todos esos congresos para difundir tu trabajo y que te citaran lo antes posible, o bueno, pues conseguir colaboraciones. No era en sí todo por la cosa ególatra de decir pues que me citen, sino claro, buscar también colaboraciones con mucha más gente. Todo eso afortunadamente pues ha ido mejor, claro. Bueno, siguiendo un poco en relación con el tema de los papers, ¿cuál es el paper del que mejores recuerdos guardas? ¿Cuál es el que más disfrutaste mientras se creaba y lo escribías y demás? Es que, hay de todo, porque hay papers que luego estás muy orgulloso de ellos, pero que ha costado trabajo. Y a lo mejor lo has disfrutado, pero tienes el temor, sobre todo los primeros, porque es cuando tú, al fin y al cabo, el modelo, por ejemplo, que empezamos a desarrollar nosotros aquí, y que seguimos mejorando y mejorando, lógicamente iba a hacer competencia a otros modelos teóricos que había en la bibliografía en aquel momento, y eso cuesta trabajo. Es decir, realmente tú afortunadamente te exigen mucho, los revisores de las revistas te exigen mucho a la hora de, si eres un novato o eres primerizo en estas cosas, te exigen mucho, y sobre todo no tanto en los papers experimentales, que eso, hombre, al fin y al cabo es innegable. Pues si son los resultados que has obtenido, pues son los que has obtenido. Pero los teóricos te exigen mucho. Entonces, por un lado estás como muy en tensión, pero por otro lado con una alegría muy contenida, dice a ver si lo aceptan y demás, o sea, no ponen muchas pegas porque de alguna forma te corroboran los revisores que está bien los cálculos que has hecho, que está bien, parece que la cosa está bien enfocada y que puede ser. Entonces, hay una mezcla en esos primeros trabajos, sobre todo nos ha pasado a todos. En esos primeros trabajos hay como una mezcla entre tensión y agobio por a ver si lo aceptan, porque así es de alguna forma el pistoletazo de salida de la carrera de investigación de uno. Y luego, pues también, por otro lado, pues dices tú, no sé yo si lo van a aceptar, no lo van a aceptar.
Entonces tienes esos sentimientos encontrados, pero luego, a medida que ya vas haciendo carrera, pues siempre tienes trabajos más de los que están más satisfechos. Hombre, yo por ejemplo en particular de mi trabajo, en el 2012 publiqué un trabajo que era esas estructuras de las que así he esbozado, que he mencionado, pues es un modelo global que está funcionando muy bien. Entonces, pues bueno, eso luego te sientes muy contento y muy orgulloso porque la gente dice, pues está bien. Y eso gusta, claro. Qué interesante. Y ese trabajo que tú hiciste, ahora mismo se está utilizando, porque asumo que ese modelo estará integrado en algún tipo de software o algún tipo... Claro, está integrado en un software que todavía justo a fecha de hoy, pero que es que hoy precisamente con la persona que lo hice es un software que tenemos un servidor aquí que es extremadamente cómodo manejar. Y lo que estamos viendo es, porque eso sí que puede ser un hito a la hora de que la gente lo utilice, quiero decir, otros investigadores de otros sitios lo utilicen, eso da muchísima difusión al trabajo que haces. Entonces estamos viendo la posibilidad de, sin que lo puedan meter mano en el sentido de tocarlo y modificarlo, que a dejarlo en abierto para que la gente lo use, claro. Y que sea un software libre. Y que el software libre, o sea, más que software libre, no es que sea una librería para luego implementar, sino directamente un programa en donde la gente puede hacer el análisis de esas estructuras magnéticas en las que esté interesado porque generan unas auroras boreales, unas tormentas geomagnéticas muy grandes, o porque han afectado a un satélite, o porque en sí son muy interesantes, pues que puedan analizarlo con nuestro modelo. Entonces la idea será, y espero que en breve, no sé si antes de verano no creo, pero después sí que tener acceso, dejar libre el acceso a que la gente pueda utilizar con los datos correspondientes al fenómeno que ellos estén analizando de esa estructura magnética, que puedan analizarlo con nuestro modelo, sí. Esa es la idea. Impresionante, la verdad. También queríamos preguntar ¿cómo se te ocurrió crear esta carrera, física e instrumentación espacial? ¿Qué te llevó a hacerlo? A mí no se me ocurrió, esto no es de una persona sola. Históricamente, hace bastantes años, en el departamento de física, porque nosotros siempre hemos sido un departamento que nosotros lo hemos llamado un poco en tono despectivo de servicio. Era el departamento de física, había el departamento de física y matemáticas, luego obligó la ley a unirse. Y éramos un departamento que no existía facultad de física, ni existe facultad de ciencia, pero ni siquiera existía la carrera de física. Y la idea es que pues damos la física y las matemáticas a las distintas carreras pues, de ingeniería, de química, de ciencias. Hace bastantes años, hace como unos 15, 20 años, hubo un grupo de profesores del departamento, ya jubilados todos, que intentó montar los estudios de física. Lo que pasa que en aquella época, ahora ha cambiado mucho, pero en aquella época el ministerio, os podéis imaginar, en la Comunidad de Madrid, se regía por un poco realmente si había demanda. Entonces, la referencia que había era la física de Complutense Autónoma. Y en aquella época dio la casualidad que la nota de acceso era de 5. Era 5 y pico. Es decir, que no habían tantos estudiantes como plazas. Había plazas de sobra, con lo cual no hubo mucho que hacer porque, claro, nos dijeron que no había realmente una demanda que justificase montar. Luego son carreras, todas las nuestras, las científicas en general, en particular la nuestra, son carreras muy caras, en el sentido de que el material que se necesitan para laboratorios, ya académicos, ya no digo a nivel científico, pues la inversión que hay que hacer es muy elevada. Entonces, pues nada, aquello fracasó. Y luego, esto no es obra mía, este grado, sino que realmente siempre, de todos modos, esa fue la raíz, siempre había orbitado, y nunca mejor dicho, afina nuestro grado, había orbitado la idea de, intentar de nuevo hacer algo a lo mejor más específico. No, porque en aquel momento se intentó una carrera de físicas tal cual. Pero, lógicamente, eso ya no solo, como he mencionado hace un momento, el material, sino que eso exigía, si el departamento nuestro tendría que seguir dando el servicio a todas las facultades, con lo cual, si aceptaban una carrera de física, tendrían que contratar mucho más profesorado, con lo cual se disparaban los costes del montaje, independientemente luego del problema de la demanda,
iban a irse por las nubes. Pero, como os digo, siempre existió la cosa de montar un grado. Y surgió la posibilidad, así un poco de forma natural, como siempre se ha estado en muy buena sintonía y colaborando a nivel científico con el departamento de automática, decir, bueno, ¿por qué no se hace algo más específico, más orientado a cosas que realmente no exijan que haya que contratar mucho profesorado, ni mucho material, e incluso que se le pueda dar una continuidad una vez que todos los estudiantes se formen académicamente, se pueda ofertar también posibilidades a nivel de investigación. Y bueno, pues eso en realidad fue, espero que no se me olvide nadie, yo creo que, y espero que no se me ofenda en caso de que se me olvide, pero fueron en realidad Óscar, los conocéis, Rodríguez, Agustín Ellín, no sé si no os ha dado clase porque dio el primer curso, pero Juanjo, y bueno, pues luego andábamos pululando por ahí todos diciendo que sí y demás. Pero realmente los que dieron el paso al frente fueron ellos tres, y hay alguien que se me olvida, pero no recuerdo ahora mismo, y lo siento, realmente lo siento. Pero que luego en realidad lo que hicimos fue todos apoyar y decir, pues oye, pues muy bien, venga. Porque claro, eso exigía decir, vale, ¿estáis dispuestos a involucraros y a asumir asignaturas y tal? Y todos dijimos que sí, que estupendo. Entonces ya comenzó un poco lo que era la planificación de lo que era el grado y a ver qué se podía hacer, y de alguna forma, pues eso, se hizo un planteamiento de, por ejemplo, física espacial como denominación, pero luego eso, pues hay unos revisores, el tipo revistas, pues en las consejerías de universidades y en el Ministerio de Universidades correspondiente, pues que evalúan y tal. Entonces empezaron a poner pegas, que bueno, eso es física. Y se llegó a la posibilidad de física e instrumentación espacial. Realmente estaba muy ajustado a lo que es el contenido luego de lo que es el grado. Y bueno, pues sí se aceptó, pero desde luego eso sí, el recalar yo aquí fue porque me lo propusieron y bueno, dije que haría todo lo que pudiera y estuviera en mis manos porque esto saliera adelante y que funcionara, y bueno, pues aquí estoy. Y aquí has estado 4 años al pie del cañón. Bueno, yo creo que vosotros sois conscientes de que esto, y los compañeros vuestros que están acabando, de que estaba al pie del cañón sufriendo mucho. Sufriendo mucho por vosotros y por todo. Pero bueno, el papel yo creo que lo he intentado hacer lo mejor posible, y el papel que me ha tocado y que he asumido, o sea, no me ha tocado porque es que esto fuera una lotería, sino que me lo pidieron y yo encantadísimo, y sinceramente, aunque está teniendo algunas dificultades gordas, pero sinceramente es una satisfacción y es muy típico decir esto, pero es verdad. Y ahora también para los que nos puedan escuchar y animarse finalmente a estudiar, una alegría, y es también extremadamente sincero, los estudiantes que estamos teniendo. Es decir, que de alguna forma estáis absolutamente implicados, simplemente estamos aquí viéndolo, es simplemente la punta del iceberg de realmente lo que yo veo y de lo que sé, de lo que estáis volcados con el grado, y es que eso se retroalimenta, es decir, que eso a todos los niveles, académico, de difusión, de ilusión nuestra, que es fundamental. O sea, eso no sois conscientes como estudiantes, realmente el ver esas implicaciones vuestras y ese esfuerzo vuestro y ese interés y esa vocación, es que eso transmite, en el sentido de que nos esforzamos o nos exige más esfuerzo a nosotros, pero lo hacemos encantados, porque no hay cosa más desoladora que veas que a lo mejor estás intentando tirar del carro para que salga adelante algo y la gente, en este caso, ya que os estoy mencionando vosotros, los estudiantes, pues no, es que tienen mucho interés. Entonces es desolador, realmente. Pero es que cómo no vamos a echaros una mano, hablo en general porque yo creo que la respuesta la tenéis de todos, cómo no os voy a echar una mano si es que estáis absolutamente volcados, involucrados y implicados con el grado. Entonces, pues por supuesto, eso realmente es quizá mi mayor satisfacción, el ver que esto está funcionando y que lo que realmente los testigos os lo estáis pasando en los distintos cursos, y eso es de agradecer realmente. Eso luego va a ser, yo creo que va a convertir el grado en algo realmente muy atractivo.
Muchísimas gracias por tus palabras, Miguel. Y, Son sentidas. y quería decirte que es para estar muy orgulloso también el trabajo que habéis hecho vosotros para la creación de este grado. Ha costado. Impresionante. La verdad es que es único, la verdad es que nos lo estamos pasando todos genial estudiándolo, la verdad. Hombre, se ve en las clases. Ya sabéis que os doy 3 asignaturas y sinceramente, o sea, se ve muy buen ambiente entre vosotros, que es también muy importante. Se pone a prueba algo que siempre hemos discutido a nivel de docentes, pero yo creo que me está quedando muy claro, y es que si hay un grupo muy amplio de gente muy echada para adelante, con muchas ganas de estudiar, cada uno, lógicamente, pues cada uno tiene su nivel, pero esforzándose por realmente seguir a todo lo que son los estudios y seguir al resto de compañeros. Eso, si hay gente a lo mejor que pudiera distorsionar y demás, no, arrastra ese grupo grande de gente tirada para adelante, arrastra al resto. Entonces eso se retroalimenta, quiero decir, que igual que se dice, no, es que como sea un grupo realmente latoso de alumnos, al final acaba siendo un desastre. Pues justo lo que sí puedo certificar es al contrario. Si hay un grupo amplio de estudiantes que tiran del carro y van hacia adelante, hombre, yo como sois poquitos, os voy conociendo, realmente sí que se nota que esos otros que a lo mejor se quedarían muy atrás, ya no lo digo porque no les interese, sino porque se podrían quedar más atrás, hacen mucho más esfuerzo por seguir. Y eso realmente está muy bien. Entonces, ¿te ha gustado ver también cómo nosotros los alumnos hemos organizado y hecho de la vida del estudiante parte del CONEF, ¿no? Los congresos de física que estamos celebrando y tal, por ejemplo? Es sintomático. Es decir, lo del congreso que habéis conseguido, o sea, un grado que se ha montado, porque esto ya se habló cuando todavía estaba exclusivamente tercer curso, ahora ya se ha celebrado en el cuarto curso, que sea capaz, por movimiento de los propios estudiantes, ahí no dices, no, es que bueno, pues se ha movido a nivel de rectorado, o sea, no, solo exclusivamente de los estudiantes. Hombre, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, difundiéndolo en otras universidades y demás. Pero que se haya sido capaz de organizar, y cómo se ha organizado, que yo creo que habéis comprobado, yo he estado, que he procurado estar, o sea, no, y cuando no he estado es porque no he podido, realmente, porque tenía clase o tenía otras actividades importantes. Pero realmente a mí es sorprendente y es extremadamente extraño ver que se tenga esa capacidad organizativa con tan poco margen de tiempo de cursos implementados. Quiero decir, si fuera una carrera ya implementada desde hace muchos años, pues dices, bueno, es la dinámica normal, pero que realmente se haya tenido por vuestra parte el empuje y hayáis hecho el esfuerzo por organizar esto, a mí me parece encomiable realmente. Y digno de admiración, ¿eh? Realmente es la referencia que yo creo que os la he transmitido a algunos en alguna ocasión, ya más en petit comité, pero que realmente es sorprendente, sí. Muchas gracias, Miguel. Quería preguntarte por el mundo de la investigación actual en España, cómo está el asunto y cómo ha sido un poco tu experiencia alrededor de ello. Desde mis tiempos... Sí, desde tus tiempos hasta la actualidad. Pues en mis tiempos era difícil, o sea, ahora sí que ya se puede decir que hay dinero. Si realmente eres echado para adelante, hablando así un poco coloquialmente, si uno es echado para adelante se puede conseguir dinero para hacer un proyecto de investigación. Cuando yo empecé a mediados de la década de los 90, todavía era difícil, o sea, había dinero, pero no había tanto, las infraestructuras no estaban demasiado en la Complutense, por ejemplo, que era un poco mi referencia en aquella época. Eran laboratorios que puntualmente algunos profesores tenían algún laboratorio un poquito más avanzado, pero veías material que decías tú, jolín, esto seguro que está más que superado. Anticuadísimo. Bueno, de hecho, de vitrinas. Es decir, ahora yo lo he visto porque yo voy con cierta frecuencia por ahí y allí lo tienen vitrinas, material, instrumentación que yo he visto manejar. Y no porque sea viejo, que lo soy, pero que realmente era material que había que estirar hasta estamos hablando de décadas 80, 90, porque es que no había margen para comprar un material más nuevo, ¿no?
Pero realmente desde la década de los 80, finales de los 80, 90, fue un boom, sobre todo en nuestra entrada en Europa. Eso se notó una barbaridad en todo, en infraestructuras. Vosotros eso no lo conocisteis, pero en infraestructura. Y luego a nivel de universidades de investigación fue un boom, empezaron a haber dinero para proyectos, para montar laboratorios, y ahora yo creo que realmente si uno tiene muchas ganas, y hombre, no quiere decir que haya pegas y que cueste trabajo y demás, pero se puede conseguir llevar adelante un proyecto de investigación en el que uno meta ilusión, yo creo que hay garantías que con esfuerzo, eso es indudable, pero hay garantías de que se puede llevar adelante. Entonces sí que ha cambiado mucho. Ahora los laboratorios, yo por ejemplo hice mi tesis en el CSIC, en el Consejo Superior. Los laboratorios, pues un poco lo que os estoy reflejando de los laboratorios de acá de los 80, en el laboratorio que se notaba rancios, pero ahora laboratorios que no pueden envidiar nada a nadie, es decir, laboratorios muy avanzados y con la tecnología más avanzada posible que existe. Entonces, ahora sí que ha cambiado, y lo que realmente hay que hacer es tener muchas ganas. Eso es el papel fundamental. Si realmente uno tiene ganas, saca adelante un proyecto, le puede costar a lo mejor el primer año, el segundo. Luego realmente hay mucha gente ya investigando. Hace 30 años había gente, pero no tanta. Ahora sí que, gracias al poderío económico, vamos a decirlo así, es decir, a las posibilidades económicas por estar nosotros en Europa, porque España, lógicamente, ya económicamente está mucho mejor, pues realmente hay más investigadores. Entonces hay muchas posibilidades de colaboración, y es lo que hay que fomentar, y es lo que se está fomentando. Entonces, a lo mejor uno, mientras no sea una anacoreta de decir, no, yo voy a hacer una investigación, hombre, si eres teórico no hay problema, te das un ordenador muy bueno y ya está, y haces tus cosas, no. Pero realmente lo que no desdeñéis jamás es el hacer teoría con experimentos. Eso es lo más bonito, lo que llena más profesionalmente desde un punto de vista de investigación. Es decir, mezclar las dos cosas, investigación más experimental con teórica, es fantástico. Entonces, la idea es que luego, en concreto, vuestro grado está, yo creo que también me lo habéis oído decir alguna vez, está muy vinculado a proyectos muy grandes donde colabora mucha gente, con lo cual eso es fascinante. Y mucha gente, ya no solo de nuestro propio país, sino del extranjero, porque los proyectos de satélites, detectores en sondas espaciales, etcétera, estudios espaciales, no hay país, salvo los Estados Unidos, Rusia, China, pues no hay país que pueda costearlo usando su Producto Interior Bruto. Es decir, que hay que formar grandes colaboraciones. Entonces eso, sobre todo para vosotros que acabáis recién, que lo que gusta es conocer más gente, irse fuera, conocer otros laboratorios, entrar en contacto con gente de otros países, es fascinante. Eso, en general, lo da casi toda la investigación, pero en concreto la de física, o sea, todo lo relacionado con física del espacio y instrumentación, lo fomenta más porque es que, desde un punto de vista intrínseco, es que es necesario colaborar con muchos países, porque no hay capacidad para hacer una investigación en espacio, salvo que la hagas teórica, como os digo, a nivel de un país solo. Hay que hacer grandes consorcios de países. Ya veo. Bueno, no sé si me estoy enredando mucho. No, perfecto. Luego cortáis lo que queráis. No, hombre, ¿cómo vas a tener que cortar nada? Apenas editaremos. Aprovechando que estás hablando ya del futuro de la investigación, también te queremos preguntar sobre el futuro de las universidades públicas. ¿Cómo ves estos nuevos cambios que están sucediendo? ¿Cómo ves el futuro de las universidades? Pues voy a utilizar un término muy de políticos, con mucha preocupación. A ver, lo de las universidades públicas, a mí, sobre todo el que se fomente desde gobiernos, me parece grave. Es decir, en el siguiente sentido, si eso va a implicar, como es inevitable que implique, recortes en la pública. Yo, la verdad es que a mí me preocupa en el sentido de que por el momento tenemos la suerte de, entre comillas, la suerte de que las públicas no les interesa mucho las facultades científicas, porque son extremadamente caras de montar, por lo que os he estado diciendo, es decir, mucho material de laboratorio, que es muy caro y demás. Pero llegará un momento en que si hay mucha demanda, pues se animen.
Es decir, y entonces sí que nuestro reducto un poco, o lo que yo considero que es nuestro reducto todavía, que es un poco las carreras más científicas, que, bueno, no interesa mucho, no tiene no hay mucho atractivo en gente que pudiera acceder a la pública, a la privada, perdón, que ir hacia facultades de ciencias y demás. Pues el problema es que ya haya mucha gente que esté interesada, muchas familias que estén interesadas en estudiar en la privada, a nivel o ciencia en la privada, y entonces se monten ya grados de ciencia. Y el punto ya más grave es que, claro, eso es inevitable y hay que ser humano. Es decir, que ahora mismo yo lo que estoy convencido, estoy seguro, vamos, que la mayoría de los mejores docentes, hablo en ciencia, en particular en nuestro ámbito de física, están en la pública, indefectiblemente. Es decir, los grandes investigadores y docentes también de física y demás, y biología y demás, pues están en la pública o en centros públicos, o CSIC y demás. El problema es que, claro, si ya empieza a interesar, y eso es lo que más miedo me da, si empieza a interesar a la privada montar este tipo de carreras, pues claro, intentará arrastrar a la gente buena. Es más, eso ya va incluso en detrimento de la calidad de la pública. Es inevitable que en cualquier trabajo, en cualquier empresa, pues hay gente más espabilada, menos espabilada, que lo hace mejor, peor. Hay para todos y entonces no pasa nada, pero funciona muy bien todo. Pero claro, en el momento que tú, y pasa en la universidad pasa lo mismo, pues hay excelentes investigadores con proyectos que lógicamente si se van a la privada se lo van a llevar a la privada, y eso va en detrimento de toda la investigación, ya no hablo de la docencia en sí, que también por supuesto, pero en detrimento de la calidad investigadora en la universidad pública. Entonces, yo creo que realmente se debería controlar un poco a nivel ya de gobernanza del país este tipo de cosas, porque en realidad, ¿qué es lo que queremos? La pública puede acceder todo el mundo, por supuesto, la privada no. Pero claro, rematando un poco lo que mencionaba, si ya viene la privada, y eso es lo que quería mencionaros antes, es muy humano, y ofrece a estas personas que son punteras desde un punto de vista docente, académico y de investigación, pues ofrece posibilidades económicas extremadamente atractivas, pues claro, no le puedes achacar y decir, es que eres un esquirol y te vas. Hombre, no, es que hay que reconocer que, bueno, todo el mundo como tiene un precio, por desgracia, es decir, en el buen sentido, en el malo también, pero en el buen sentido quiero decir, que hombre, llega un momento que pueden hacer a lo mejor, si les interesa a las privadas, unas ofertas muy atractivas que es imposible decir que no. Entonces, pues eso sí que dañaría brutalmente a la pública. Eso yo creo que no es que fuera ni muchísimo menos la muerte, pero sí que, porque siempre existirá, pero dañaría muchísimo el nivel y la calidad, porque ahora el nivel nuestro, yo creo que la universidad pública española es bueno. No es maravilloso, pero es bueno, es razonablemente bueno. Pero si ocurre eso, realmente yo creo que llevaría a que dañaría muchísimo lo que es la universidad pública. Y continuando un poco con todo esto, ¿crees que sería bastante malo para la investigación el hecho de que se privatizase toda la investigación que se está haciendo actualmente a nivel público? Yo creo que sería una locura. ¿Una locura? Privatizarlo. Sí. ¿Sí entendió bien? En el sentido de que, a ver, sobre todo a nivel científico, porque la ciencia no admite de cortoplacismos, es decir, no intenta conseguir réditos. Si tú lo privatizas, tú necesitas resultados, pero resultados de cara a impacto económico. Es que la ciencia no es eso. O sea, la ciencia puede tener como resultado y como consecuencia eso, el que tenga un impacto social, que es lo que se busca en último término. Pero por sí mismo, desde mi punto de vista, no se puede hacer planteamientos de decir, no, es que vamos a privatizar la ciencia, entonces vamos a estudiar esto, por ejemplo, superconductividad, pero no la superconductividad desde un punto de vista científico. No, la superconductividad para ver si conseguimos ya hacer fuentes superconductoras para las hidroeléctricas, para las empresas eléctricas. No, eso
Eso no es que tendrá un departamento Endesa en las distintas empresas, Iberdrola o lo que sea, un departamento para que se dedique a eso. En la universidad lo que tiene es que altruismo. Es decir, en el sentido de que la investigación no tiene por qué llegar a un término. Es que pensad que, por ejemplo, toda la investigación teórica sería... No tendría ningún tipo No de tendría porque sentido. dices, ¿qué consigo con esto? Nada. Pues entonces no interesa financiar esto. Y dice, bueno, pero van a financiar esto. Claro, eso es lo que no se puede permitir. Si entraran a privatizar la investigación en la universidad, las empresas que buscarían lo que realmente le produce rédito, pero el resto no. Con lo cual, en realidad, al final ya puedes crear hasta un conflicto ya casero, en el sentido de grupos de investigación que estén teniendo proyectos con una cantidad de dinero descomunal, con otros que a lo mejor hacen una investigación puramente científica, modesta, experimental, ya no hablo ni siquiera de teoría, con proyectos que da el ministerio, pero tirando para adelante. Entonces, no, o sea, yo lo de privatizar la investigación, que la mayoría de las empresas en donde tiene un impacto grande, no os digo todas, pero muchas, tienen un gran impacto la investigación, tienen departamento de investigación que que ellos investiguen, que hagan lo que quieran. Sobre todo yo defiendo detrás de sacos terreros la investigación pura y dura de la universidad pública, de la universidad en general. Entonces, esa investigación pura y dura, hay infinidad de líneas de trabajo que no van a ningún lado, en el sentido de sí amplían el conocimiento, pero que no tienen un impacto social o en la sociedad o económico grande. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la ciencia es eso, es investigar, es indagar, es conocer, nada más portar. Que ese conocimiento luego tiene una repercusión a nivel social, digo, de impacto económico, pues vale, pero no es el objetivo. Es decir, fomentar, inyectar dinero para fomentar, ya forzar cosas que realmente no están en lo que es en sí, en el sentimiento, en el ADN de la investigación pura y dura. La investigación pura y dura es, pues hay problemas que hay que investigar a ver realmente si conseguimos entenderlos. Ya está. ¿Va a interesar, por ejemplo, indagar en los confines del universo? Dices tú, pues sí, vale, pero a nivel puramente de conocimiento. Ahora mismo no hay un impacto. Entonces, a lo mejor hay recortes porque se fomentan otro tipo de investigación que sí que tiene un impacto a corto plazo, que es una empresa, pero ya no es criticar a las empresas como tal, es que una empresa lo que es un negocio y lo que quiere es réditos económicos. Entonces, no juega a 20 años, 30 años, dice, no, eso no nos interesa. Entonces, ¿qué hacemos? Con toda la investigación que realmente es a largo plazo, porque son complicadas, ¿qué lo haces? Ya dices, no, esto ya no merece la pena. No, eso es lo que no podemos hacer. Es un error gravísimo desde mi punto de vista. No sé si he respondido un poco... Sí que has respondido perfectamente. Y me estoy comprometiendo también. ¿Qué consejo le darías a tu yo de estudiante de cuando estábamos estudiando en la universidad, precisamente, ¿no? Justo antes de terminar, por ejemplo, el grado? ¿Consejo en qué sentido? ¿En no hagas esto que hiciste o haces...? No, también, por ejemplo, de cómo hacer las cosas, de cómo enfocarías, ¿no? Tú a ti mismo, de estudiante, para investigar y meterse en el mundo de la investigación científica. Es que eso, en la edad que estáis, hay muchas dudas. Es decir, que marcar un camino es imposible. Cada persona es un mundo. Y tiene cada persona una circunstancia y también eso condiciona mucho. No es solo lo que uno quiera, lo que uno desea o lo que uno tiene claro. Yo os he mencionado que cuando uno, como un detalle así, no muy significativo, pero que sí que indica un poco, pues cuando uno entra en una carrera y dice, yo voy a hacer, ahora en esta, por ejemplo, todavía no tenemos especialidades o optativas y demás, pero en mi época sí había especialidades, entonces, pues uno lleva, yo voy a hacer, justo fue cuando hubo grandes descubrimientos en el CERN, con las partículas se unificó la fuerza electrodébil y tal. Entonces, pues estábamos todos emocionados. Entonces, todos queríamos hacer física teórica. Pero luego, pues vas viendo la realidad y te van gustando otras cosas. Es que cuando uno hace una carrera, vas descubriendo, por ejemplo, uno te dice, yo vine aquí, yo ya sabéis que os hice alguna encuestilla, una encuesta así, pues muchos teníais un perfil más científico, pero porque no conocíais la ingeniería.
o sea, o los aspectos más de ingeniería de nuestro grado. Ha cambiado mucho. Era casi un 10% en las primeras encuestas que hice de la gente. Yo planteaba, no recuerdo exactamente la pregunta, pero era ¿qué te inclinas? ¿Más por la parte de ingeniería o de tecnología o más de...? No fallaba. Según llegaba todo el mundo, tecnología, ciencia, prácticamente. Había un 10-15% así que quería hacer ingeniería. Luego ya he ido haciendo, sobre todo a los de cuarto, porque es que ya también me supone mucho tiempo el procesar todas esas, y entonces he dejado de hacerlas, pero bueno, os he hecho alguna a vosotros y ya tengo suficientes como para tener una idea. Entonces, a medida que avanza, ha ido cambiando y ya está casi a un 50%. De gente que se inclina más por la parte más tecnológica que respecto a la parte científica. Entonces, quiero decir, esto es ilustrativo un poco a nivel académico, ya luego personal, pues la madurez y uno se echa novia y estas cosas, se enreda al final y al final acaba más enredado que nada. Pero la idea es que a nivel académico, pues uno va viendo cosas que no conocía y vas viendo también otras cosas que te enganchan más que la idea que tú tenías. Y luego también condiciona mucho. Pues por ejemplo, hay cosas, hitos tontos en la que pueden ser decisiones puntuales, pero que pueden condicionar mucho. Por ejemplo, que dice, pues me voy a ir este verano a hacer el curso no sé qué en el CER o no sé dónde. Y puede cambiarte muchísimo, radicalmente, hasta el planteamiento de vida que tú tenías. En el sentido de, pues esto es experimental, me gusta lo experimental, esto es la física, y luego resulta que acabas ya cuarto y te llaman de este sitio que si quieres que si quieres hacer la tesis doctoral o que si quieres hacer, que tienen un proyecto y te pagan. Entonces, todo ese tipo de cosas, uno hace como trata de trazar una trayectoria, de decir, bueno, yo voy a hacer no sé qué esto, luego me dedico luego a lo mejor hago, por supuesto, el máster, y luego puedes, a medida que avanzas, ya te cambias de opinión respecto a lo que es académicamente lo que te interesa, y luego, desde un punto de vista profesional, en el ámbito, no que te vayas a una empresa a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con ella, pues puede haber muchas cosas que cambien. Por ejemplo, ahora os voy a poner un ejemplo que me está sorprendiendo mucho. Ya sabéis que yo procuro estar, porque me gusta también, estar muy en contacto con todos vosotros, en la medida de lo posible. Hombre, os voy conociendo a medida que vais avanzando en cursos. Pero, por ejemplo, los de cuarto, pues los conozco mucho, los conozco a todos. A vosotros os voy conociendo, pero todavía no conozco a todos. A vosotros tres sí, pero bueno. Y, por ejemplo, cosas que ni por asomo os habían planteado, y yo sí que preveía que iba a poder ocurrir, y ya está ocurriendo, pues en las prácticas externas les están planteando que si quieren seguir. Entonces uno decía, yo voy a hacer un máster o una tesis doctoral y luego me voy a ir a tal. Pero pues hacen previamente trabajo. No, pues es que ya ha pasado con 5 compañeros vuestros y seguro que ha pasado con más, pero bueno, a muchos otros como ya están desperdigados porque no están por aquí, ya no están recibiendo clases y tal, no los veo tanto, pero ahí, bueno, tengo unos 15 así que estoy muy en contacto con ellos y en 5 en concreto, pues me dice Miguel Ángel, que es que me han ofrecido, es que no sé qué hacer. Digo, pues ¿te gusta? Sí, está muy bien y tal. Entonces, fíjate que te puede condicionarte absolutamente todo eso. Es decir, no sé, consejos yo no quiero dar. No, pero no por nada, no me sale dar. En todo caso hago sugerencias, pero consejos no, porque, y sobre todo en este contexto, yo creo que es imposible, ni debéis hacer caso, debéis guiaros vosotros mismos, equivocaros vosotros y acertar vosotros. Y si acertáis, pues estupendo, y si os equivocáis es culpa vuestra. No decir, es que me orientaron mal, no. Tomad la decisión, es que eso, pues voy a dedicar al trabajo. Por ejemplo, este ejemplo que os he puesto. Me voy a dedicar al trabajo. Voy a firmar con la empresa y sigo. Y luego a lo mejor lo van a repetir, joder, voy a perder. Bueno, esas cosas pasan. Entonces es que no, más allá de, yo digo siempre, que más allá de segundo o tercero, ya todo empieza a ser ya como muy volátil. Es decir, a primero o segundo tienes que andar, porque tienes que ver si realmente es lo tuyo y tienes que aprobar para ir pasando cursos. Ya en tercero, ya vas encaminado, ya estás encauzado en la carrera, ya lo tienes claro, tercero, pero ya empiezan a surgirte dudas, dices, bueno, máster, no sé qué, tal, va a haber prácticas externas, TFG con quién lo hago, no, y ya empiezas a
no cambiar, sino a que te empiezan a surgir cosas que te van a condicionar muchísimo el cómo van a ser los sucesivos años. Entonces, bueno, pues eso, que sigáis vuestro camino, sobre todo que hagáis una buena carrera. La garantía es que hagáis una buena carrera, que os siga gustando, y eso es lo fundamental. Muchísimas gracias por tus sugerencias. Eso es, sugerencias. Y quería preguntarte un poco sobre el paradigma actual de la física, líneas de investigación general. Pues tú cómo lo vas viendo, cuáles son los temas quizás más atractivos. A ver, atractivos son todos. Es como yo siempre digo, cuando me decía un familiar mío, dice la historia, ay, qué rollo la historia. Digo, mira, eso es hasta que te metes y empiezas a conocer la historia. Y empiezas a verte suelto relacionando cosas en historia, entonces te empieza a gustar. Pues todas las líneas que uno pueda encontrar seguro que son interesantísimas, y cuando uno profundiza seguro que le saca partido y le encanta. Hombre, hay unas que tienen más afinidad, que le pueden gustar más, resultar más atractivas a priori, pero si uno se ve un poco en la circunstancia, por ejemplo yo, de cambiar radicalmente de línea de investigación de física de estado sólido a física espacial, si empiezas a profundizar, empiezas a conocer el tema, dices, pues esto está muy bien. Pues eso, empiezas, y sobre todo algo que es fundamental, meter ganas. Es decir, si uno va a estar constantemente, vaya rollo, pues claro, al final es un rollo. Pero si dices, hombre, pues voy a profundizar esto, porque cuando menos curioso es. Bueno, y en cuanto empiezas, todo no falla. Derecho, todo, absolutamente todo. Ya no me limito a carreras científicas. En cuanto empiezas a saber y a manejar y a moverte en ese ámbito, te empieza a gustar. Dices, esto está bien, esto, pues fíjate, sí, esto va. Pues líneas de investigación. Hombre, lo que pasa es que hay algo que, desde un punto de vista puramente científico, hay muchas líneas de investigación interesantes, casi cualquiera, si hablamos de ciencia pura. Ahora, si hablamos de ciencia que tenga una proyección, pues un poco al hilo conectando con lo que mencionábamos antes, pues de impacto social, impacto en empresas y tal, pues lógicamente hay hitos, hay líneas que son muy claras, es decir, pues por todas las relacionadas con tecnología, investigaciones más afines a la tecnología, pues lógicamente son punteras y sabes que realmente van a tener una repercusión. Y luego, pues hay que ser consciente, esos tienen muchas salidas profesionales, porque si tú haces algo de machine learning o de inteligencia artificial, te vas a colocar seguro. Es decir, aunque sea en el ámbito, por ejemplo, ahora lo que está, yo trabajo hizo la tesis conmigo, Teresa Nieves, Chinchilla, que está en la NASA, y ahora en lo que están ahora como locos es en la implementación de la inteligencia artificial al análisis de datos, de todo tipo de datos, de físicas relacionadas con física solar y física espacial. Entonces, pues claro, si tú conoces un poco inteligencia artificial, seguro que vas a encontrar un hueco en NASA y vas a encontrar un hueco en ese grupo donde hacer ese tipo de cosas. Y sabes que vas a tener una colocación casi segura, porque esto va para largo, quiero decir, que es algo que empiezas y va a ir a más. Entonces, lógicamente, pues es que depende mucho de la investigación. Si tú dices, no, pero yo voy a hacer una investigación mucho más modesta, pues claro, lo haces. El problema es que a lo mejor tienes más dificultad no tiene una proyección social, con lo cual la dificultad en las salidas profesionales va a ser algo mayor. Pero bueno, si te gusta, yo es lo que siempre digo, lo que hay que meterle es ganas. En el momento que le metas ganas, malo sea que no salga algo. Pues a nivel de docencia, o sea, a nivel de universidad, a nivel del Consejo Superior. Pero en cuanto a líneas de investigación así punteras, pues lógicamente por ahora la inteligencia artificial, el machine learning, todo esto, fundamental. Hay mucha salida en el ámbito nuestro por lo que sé de gente que ha estado, compañeros vuestros que han estado haciendo cursos en el verano, de programación. Al parecer con lo del Python y demás, está todo el mundo como loco en todos los grupos por ahí, en centros de investigación a nivel europeo, intentando pues eso, automatizar todo absolutamente. Y luego a nivel más tecnológico, pues empresas, por ejemplo, que se dediquen sobre todo, por ejemplo, como Indra y demás, que se dedican a SNER, que se dedican a tecnología por ejemplo, para hacer detectores, software y sobre todo cosas un poco más tecnológicas.
Eso es en nuestro ámbito. En otros ámbitos, hombre, pues sí, podría decirte, por ejemplo, en física de estado sólido, la superconductividad, semiconductor, etcétera, es una garantía de que si uno se enfoca en ese tipo de investigación, pues va a tener posibilidades. Pero desde luego, más centrado en lo nuestro, yo creo que el futuro va por en sí inteligencia artificial y este tipo de cosas, seguro. Pero no os desaniméis en ese sentido. Y vuelvo a insistir, yo creo que lo que es clave y fundamental es, y además mucho más divertido, hacer una combinación teoría y experimento, siempre. La ciencia tiene que ser contrastada, si no, no vale. Es decir, una ciencia que sea puramente teórica, a mí personalmente, es decir, el paradigma lo tenemos en las supercuerdas, estas cosas que habréis oído hablar de ellas, o sea, cosas que no van en principio a ningún lado, desde mi punto de vista. Lo aclaro porque si hay alguien de supercuerdas que no me pegue. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos cedido este espacio, y queremos ya despedir el podcast diciendo por si tienes algún mensaje para el oyente de Nutgrem que nos esté oyendo, o cualquier oyente, si tienes algún mensaje en especial. Animaros a que sigáis en la línea que estáis, de trabajo, de estudio, que no os desaniméis, que metáis estímulo absolutamente en todo lo que hagáis, bien sea académico, científico, bueno, ya vital, por supuesto, y que nada, todo lo que información que queráis, necesitéis y demás, yo creo que vuestros compañeros que están aquí pues lo saben, pues encantado de recibiros, de transmitiros todo lo que yo pueda, en lo que pueda ayudaros. Y muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad, que lo vuelvo a insistir, que si tenéis que editarlo, cortado, porque me habéis dejado mucho margen. Pero Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir y hablarnos de todo esto. Gracias de verdad a vosotros.